Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Pablo Antonio Alfaro Cano y les vengo a hablar sobre mi proyecto de tesis titulado Análisis de bacterias serotransportadas farmacoresistentes en la ciudad de Jalapa, a cargo de mi director, el doctor Héctor Daniel López Calderón, y mi codirector, el doctor José Ernesto Palacio Santos. Las bacterias que podemos encontrar en el aire se les denomina bioaerosoles. Los bioaerosoles son organismos y estructuras biológicas que podemos encontrar en el aire. Las más comunes de este ecosistema son las bacterias y muchas de estas pueden causar enfermedades y algunos de los géneros que se han podido encontrar son géneros de Staphylococcus, Micrococcus, Bacillus, Escherichia, entre otros. La actividad humana también tiene una gran repercusión en la presencia de bacterias, ya que en lugares con mucha presencia humana hay más presencia de bacterias. Y justamente esto también se lleva de la mano con la resistencia a antibióticos, ya que como muchas personas están presentes en un lugar, las bacterias que tengan resistencia a antibióticos de su cuerpo pueden salir al ecosistema, en este caso de ambientes cerrados como lo puede ser un mercado. Ante estas situaciones tenemos un planteamiento del problema y es que la resistencia a antibióticos en las bacterias es uno de los problemas más grandes de la salud pública en los últimos años. También que los lugares con mucha actividad humana son un gran reservorio de bacterias, entre ellos los mercados, y en ciertas horas estos pueden tener una gran presencia de personas y mucha fluctuación humana. Y hasta la fecha en la ciudad de Jalapa no existe ningún método o alguna investigación que hable justamente sobre la resistencia y diversidad bacteriana en estos sitios que son los mercados. Como objetivo principal tenemos que se va a evaluar la carga, diversidad y perfil de resistencia a antibióticos de las bacterias serotransportadas en los mercados Jáuregui y Alcalde y García de la ciudad de Jalapa. Esto con el fin de estimar su potencial riesgo para la salud pública y su importancia biológica en ambientes urbanos cerrados. Como sitio de estudio, pues tenemos la ciudad de Jalapa, que está ubicada en el estado de Veracruz, en el país de México. Esta se encuentra a 1400 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su exuberante vegetación y su ambiente húmedo. Los sitios de muestreo que nosotros estamos ocupando en esta investigación son el mercado Jáuregui y el mercado Alcalde García. Estos dos son mercados muy importantes para la sociedad jalapeña. Aquí tenemos unos cuadros donde se muestran los puntos de muestreo donde se hizo investigación. Y para empezar la metodología, tenemos que el primero es el método de sedimentación o método pasivo, donde las bacterias van a caer a un medio de cultivo a 3 placas Petri que estarán abiertas por media hora y posteriormente se llevarán a incubar de 24 horas a 25 grados Celsius. Posteriormente se obtendrá un crecimiento como el de la placa que tenemos acá y las colonias que hayan crecido en este medio se contarán con ayuda de un contador de colonias. Y posteriormente a esto se realizará la fórmula de Omeliansky que nos dará las unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Y para el segundo método se ocupará el método de borboteo o el método activo, que es que una bomba de vacío conectada a un matrasquitasato va a chupar cierta cantidad de aire, que son 180 litros de aire, por 10 minutos. Este medio de cultivo se llevará al laboratorio a incubar de 24 horas a 25 grados Celsius y se obtendrá un caldo sobresaturado, el cual se diluyó por medio de diluciones seriadas y se sembró en una placa Petri por medio de extensión con asa de vidrio. Después de 24 horas a 25 grados Celsius se obtuvo unas colonias aisladas y se contaron con un contador de colonias y se utilizó la fórmula de cálculo de bioaerosoles para su estimación. Para el procesamiento de muestras se caracterizaron por medio de características morfológicas, se realizó una tinición de Gram posterior a eso y únicamente a las bacterias con características de un estafilococos se hizo la prueba de coagulasa y en el caso de las bacterias Gram negativas se sembraron adicionalmente en agar McConkey y agar MB. Posteriormente las bacterias se les realizó la prueba de catalasa y se sembraron en agar soya y tripticaseína adicionado con 5% de sangre humana.
y para su identificación se utilizó el manual de Burgess de bacteriología determinativa. Para finalizar, se realizaron antibiogramas con 3 antibióticos de amplio espectro, los cuales fueron ampicilina, gentamicina y ciprofloxacina, y estos análisis se hicieron en base a los datos obtenidos del CLSI. Como resultados tenemos que el punto que más cantidad de bacterias tiene es el de la florería en ambos mercados en el método pasivo. Y en el método activo podemos ver que igualmente el área de florería es el que más tiene bacterias. En la caracterización se encontraron 17 colonias diferentes, los cuales tenían diferentes formas, consistencias, colores, entre otras características. En las definiciones de Gram, el 76.47% de las bacterias fueron Gram positivas y el 25.53% fueron Gram negativas, de las cuales podemos encontrar formas como Staphylococcus, Tetracoccus, Bacillus, Cocobacilos y Streptobacilos. En los resultados de agar soya y triticaseína con 5% de sangre, encontramos que se encontraron las 3 tipos de hemólisis, alfa, beta y gamma, y en el agar McConkey y MB, las bacterias fueron fermentadoras de la lactosa. En las pruebas bioquímicas podemos ver que se utilizó una simbología de muy fuerte, fuerte, tenue y negativo. Una vez identificadas, se encontraron géneros de Staphylococcus, Bacillus, Micrococcus, Escherichia, Panthoea, Microbacterium y Serratia. Y en el caso de los antibiogramas, de los 17 aislados, el 70.59% presentó resistencia a ampicilina, de los cuales 2 aislados, los cuales fueron el AIG5 y el AIG7, resultaron con resistencia, poca sensibilidad a los 3 antibióticos probados. Esta gráfica nos muestra el efecto de los antibióticos en promedio entre todas las bacterias, y el menos efectivo fue ampicilina y el más efectivo fue ciprofloxacina. Se encontraron 3 problemáticas principales, las cuales fueron que la florería es el punto crítico en ambos mercados, ya que fue la zona con más UFCs por metro cúbico en ambos métodos. También que existen bacterias escape en el caso de Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Esto nos indica que existen bacterias patógenas de importancia médica en el aire de los mercados, y que el 70% de los aislados presentaron una resistencia a ampicilina y 2 aislados de Escherichia coli presentaron resistencia y baja sensibilidad a los 3 antibióticos probados. Y como conclusión, podemos decir que existe presencia de bacterias farmacoresistentes en estos mercados, y la alta presencia de personas favorece la dispersión de bacterias patógenas con farmacoresistencia. También que las florerías son el punto con más presencia de estas bacterias, y el uso individuo de antibióticos es una problemática muy importante para este caso. Y también que se deben implementar medidas de monitoreo ambiental para los mercados de Jalapa. Muchas gracias.